Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Estamos listos, hermanos, estamos gozosos, alegres para recibir la palabra del Señor. Amén, espero que así sea. También a nuestros amigos que siempre nos acompañan por las redes sociales. Como acaba de leer nuestro hermano Alberto en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo está en el Sermón del Monte, bien conocido por nosotros, y nos da esta gran enseñanza. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca del camino angosto. Usted mira, hermanos, el mundo de hoy y usted se puede dar cuenta de cuántos cientos de formas y distintos caminos podemos encontrar. No solamente cientos, sino miles, literalmente miles de caminos hay. Según lo que vemos en el mundo religioso de hoy, el mundo que hoy usted y yo enfrentamos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y específicamente en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, dice para nosotros que solamente hay dos caminos. Sí, hermanos, sí, amigos. Solamente hay dos caminos y que esos dos caminos llevan a destinos diferentes. Jesús dice que hay un camino que es ancho y Jesús lo describe como un camino ancho porque es fácil. Y este camino ancho no requiere ningún tipo de esfuerzo para estar en él. Y por eso Jesús dice, muchos van por ese camino, pero este camino lleva a la perdición. Luego nuestro Señor Jesucristo dice que existe otro camino y que ese camino es el camino angosto. Y es angosto porque es difícil de entrar en él. Es angosto porque lleva a la vida eterna y Jesús describe este camino como que solamente pocos hallan este camino. Jesús dijo que no se puede, hermanos, creer o practicar cualquier cosa y pretender estar en este camino. ¿Me siguen? Yo no puedo decir que estoy en el camino angosto y decir, creer y practicar cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo que el único camino, por favor sígame en este pensamiento, el único camino que nos lleva a la vida eterna es el camino angosto. The Lord Jesus Christ said, the only way, let me say it again, the only way will lead us to heaven is the narrow way. So this morning I want to share with you why this way or this path is narrow. Jesús dijo, hermanos, que este camino angosto es el único que lleva a la vida eterna. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes por qué Jesús dijo que este camino es angosto. En primer lugar, este camino es angosto porque solamente hay un Dios. Usted me dirá, hermanos, pero esto es obvio. This way is narrow because there is one God. That is obvious, but not for so many people out there. Para usted y para mí puede ser obvio que solamente hay un Dios, pero no para muchas personas allá afuera. Hay muchos allá afuera que creen en Buda. Literalmente 500 millones de personas creen que Buda es el Dios. Pero realmente en esta mañana nosotros creemos, hermanos, que hay solamente un Dios. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Efesios capítulo 4, versículo 6 encontramos que dice Pablo, hay solamente un Dios. Pero esto no es una verdad para muchos que están allá afuera. Muchos creen literalmente en Buda
Y este camino se vuelve angosto para ellos porque, por ejemplo, hay millones, literalmente millones de hindúes. Y estos hindúes creen que existen 330 millones de dioses diferentes. Pero Jesús dijo que este camino es angosto. El único Dios en el cual usted y yo creemos o debemos creer es el Dios de la Biblia. The only God in which you and I believe is the God of the Bible. There are so many people out there who believes in so many different gods. But you and I, we believe there is only one God, and that God is the God of the Bible. And second place, este camino, hermanos, se vuelve angosto. Recuerde que estamos viendo en esta mañana. ¿Por qué este camino es angosto? Para muchos se vuelve angosto porque creen en muchos dioses, pero la Biblia dice solamente hay un Dios. Pero este camino se vuelve angosto también porque existe solamente un libro. There is only one book. And that's one of the reasons about why this path is narrow, because there is only one book, and that book is the Bible. Ese libro es la Biblia, hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, sé que usted conoce el texto, lo hemos leído varias veces, dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Esto lo dice en Romanos, pero luego en 2 de Timoteo le dice al joven Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿lo creemos o no lo creemos, hermanos? Este libro es la palabra inspirada de Dios. This book is the inspired word of God. Do you believe that? But that is obvious, again, but not for so many people out there. Esto parece ser obvio para nosotros, pero mucha gente allá afuera no cree en este libro, en este libro. No creen lo que aquí está escrito. No creen que esta es la palabra inspirada de Dios, así que ellos creen en otros libros. Si hablamos, por ejemplo, de los hindúes, ellos no creen en la Biblia. El libro inspirado de ellos es lo que ellos llaman el Bhagavad Gita. Si usted le pregunta a los musulmanes no creen en la Biblia como la completa revelación de Dios. Ellos creen en el Corán. Si usted le pregunta a los budistas, a los seguidores de Buda, ellos no creen en la Biblia. Ellos creen en su libro inspirado, el Pikitaka. Los mormones, aunque aceptan que esto es palabra de Dios, ellos tienen una revelación adicional, lo cual ellos han llamado el libro de Mormón, una revelación que supuestamente recibió José Smith, el profeta José Smith. Así que, una vez más, hermanos, si usted y yo queremos estar por el camino angosto que lleva a la salvación, usted y yo tenemos que aceptar que este libro es la única palabra de Dios inspirada. Para poder caminar en este camino angosto, usted necesita reconocer que solo hay un Dios. ¿Me sigue? Necesita reconocer que solamente hay un libro y que esa es la Biblia. Pero en tercer lugar, solamente hay una religión. So, in order to walk in this path or this narrow way, you need to believe that there is only one God, there is only one book, but there is only one religion. Let's talk about that. Hablemos de esto, hermanos. Ser religioso, y aquí la diferencia.
Ser religioso no es suficiente para estar bien delante de los ojos de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Hoy en día hay muchos religiosos allá afuera, pero ser religioso no es suficiente para alcanzar la salvación. Hay que estar en la religión correcta, en la única religión aprobada por la Biblia, y esa única religión, mis hermanos, es el cristianismo. Es la única religión aceptable. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, ¿me sigue? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué nosotros nos hacemos llamar cristianos? Porque tratamos de seguir a Cristo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único camino, dijo Jesús. En Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Lea conmigo, por favor. Let's read. Acts chapter 10, verse 1 and 2. In these verses, we find a good man. His name was Cornelius, and he was a religious man. Let's read. Leamos Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Verso 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Pueden ver ustedes a este hombre Cornelio? Un hombre religioso, piadoso, dice el verso 2, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero aunque Cornelio era un hombre religioso, él no era salvo. Es por esa razón que vemos más adelante en el versículo 48, como Pedro entiende que Dios le va a dar la salvación a este hombre, le predica el evangelio y le manda a bautizarse para el perdón de sus pecados. Mis hermanos, hoy nosotros necesitamos entender que para poder caminar en este camino angosto tenemos que estar en la única y verdadera religión que Dios aprueba en su palabra. Y esa religión es el cristianismo. No el budaísmo, no el hinduismo, no el mormonismo. Ninguna de estas son las religiones aprobadas por Dios, solamente el cristianismo. Ahora, quiero que me siga en este pensamiento, por favor. No sé si lo que estoy hablando hoy es muy difícil, pero quiero que me entienda esto. Estas tres primeras que hemos mencionado, quizás usted dice, son fáciles de aceptar. ¿Solo hay un Dios? Sí, yo creo eso. ¿Solamente hay un libro? Sí, yo también creo eso. ¿Solamente hay una religión? Sí, es fácil de aceptar esto, pero las siguientes que vamos a ver son razones que mucha gente no quiere entender hoy en día. So, probably the first three reasons that I gave you this morning are so easy to understand, not only to you, but some people. It's easy to understand that there is only one God. It's easy to understand that there is only one book. And it's easy to understand there is only one religion. But the next three are going to be tough. Because the next one is, if you want to walk in this narrow path, you need to believe, follow me in this statement, you need to believe that there is only one church. No so many churches. There is only one church. So las siguientes tres, hermanos, van a ser un poco más difíciles para mucha gente de entender hoy. Porque alguien que quiera caminar
Y es por esto que este camino se vuelve angosto para muchos. Porque el que quiera caminar por este camino angosto necesita entender que solo existe una iglesia. No muchas iglesias. ¿Ha escuchado usted decir, en todas las iglesias hay gente buena? Todas las iglesias están haciendo cosas buenas. Así que Dios tiene que aprobar a esa gente, Dios tiene que aprobar esas iglesias. Dios está con ellos. ¿Será esto cierto, hermanos? ¿No será que está yendo usted, hermano, con la predicación de hoy, está yendo más allá? ¿No será que el que tiene la mente angosta es usted al creer eso? No, hermano, lo que yo le estoy diciendo no es cosa mía, es palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, let's read it. Ephesians chapter 4. Because today we are preaching the Word of God. This is not Christians' thinking. It's the Word of God. Ephesians 4, verse 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano, usted probablemente al leer este texto diga, pero eso no dice nada acerca de la iglesia. ¿A dónde encontramos la palabra iglesia en el capítulo 4, verso 4? En ningún lado, pero al inicio del versículo 4 dice un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Dele la vuelta a la página en Ephesians 1, verses 22 and 23. Dele la vuelta a la página y leamos Efesios 1, 22 y 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verse 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Pablo le dice a los efesios que solamente hay una iglesia y que la Biblia le llama a esta iglesia el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Cuántas iglesias hay? Una iglesia, un cuerpo. Así como Cristo es la cabeza, ¿cuántos cuerpos puede tener una cabeza? Uno. ¿Cuántas cabezas puede tener un cuerpo? ¿Cuántos cuerpos puede tener una cabeza? Si solamente hay una cabeza que es Cristo, solo puede haber una iglesia, un cuerpo. ¿Me sigue? En el versículo 4, en el versículo 5, Efesios 4, 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis amados hermanos, el tiempo no nos alcanzaría para considerar estos argumentos que les presento en esta mañana, pero ya hemos hablado de ellos. Hay solamente una iglesia aprobada por Dios, porque solamente una iglesia fue profetizada por Dios en Isaías capítulo 2. Solamente una iglesia fue prometida por Jesús en Mateo capítulo 16. Solamente una iglesia fue comprada por Jesús, como dice Pablo en Hechos 20, 28, la cual él ganó por su propia sangre. Solamente una iglesia fue plantada por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículos 36 en adelante. Solo una iglesia, ¿me siguen? Solo una iglesia fue predicada por los apóstoles. Efesios 4:4 y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Cuando algunas personas leen en Efesios capítulo 4, versículo 6, 4 al 6, dice, bueno, Efesios 4:4 dice un cuerpo, pero este montón de denominaciones, ellos le llaman una compilación de iglesias que componen solamente ese cuerpo. ¿Será esto cierto o tendrá lógica? Un cuerpo, una iglesia. Pero si usted lee el versículo 6, dice un Dios y un Padre de todos. O sea, si yo digo en el versículo 4 que el cuerpo
representa muchas iglesias, entonces voy al versículo 6 y digo que un Dios representa entonces muchos dioses. No, es lógico pensar que si solo hay un Dios, si solo hay un Padre, si solo hay un Salvador, porque usted en el versículo 5 dice un Señor, que sabemos que es Jesús, una fe, un bautismo. Si solo hay un Dios, ¿cómo pueden haber muchas iglesias? Si solo hay un Dios, ¿cómo pueden haber muchos bautismos? ¿Me siguen en este pensamiento? Es incorrecta esta línea de pensamiento. Todas las denominaciones, hermanos, sin excepción alguna, que usted encuentra allá afuera, tienen un origen, un tiempo y un lugar y personas diferentes en su establecimiento. La iglesia que Cristo compró con su sangre fue establecida en el año 33, después de su muerte, en Jerusalén, como estaba profetizado, en el año 33 por la predicación de los apóstoles. Muchas de las religiones modernas se han establecido en estos últimos años. No se establecieron en Jerusalén, se establecieron en Estados Unidos por hombres y mujeres de diferentes nombres en tiempos diferentes. Pregunto, ¿pueden ser esas denominaciones la iglesia verdadera? No. Si usted y yo, hermanos, o cualquier persona quiere caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna, tiene que aceptar que solamente existe una iglesia y que esa es la iglesia que encontramos en la Biblia. Pero de nuevo, usted puede preguntar, ¿cómo nosotros vamos a identificar cuál es esa iglesia? ¿Cómo yo sé que usted, hermano Cristian, que nos está predicando hoy, cómo yo sé que la iglesia en la cual usted predica es la iglesia verdadera? Por algo que se llama doctrina. Por la doctrina. La iglesia es identificada, hermanos, por su doctrina. Y la iglesia única enseña lo que el Nuevo Testamento enseña. No es que despreciamos el Antiguo Testamento, por supuesto que no, lo hacemos valer como palabra de Dios. Pero si estamos siguiendo a Jesús y nuestra religión es el cristianismo, sabemos que Cristo vino a entregarnos un nuevo pacto y que ese pacto es el Nuevo Testamento. La iglesia verdadera predica la doctrina del Nuevo Testamento, es lo que quiero decir. En segundo lugar, como usted puede ver en la presentación, la iglesia única practica lo que el Nuevo Testamento enseña que debemos practicar. Es por eso que Juan en su segunda carta exhorta y dice, si alguno viene a su casa y trae una doctrina diferente, no lo reciba en su casa, porque si usted lo recibe en su casa, se hace partícipe de esa doctrina equivocada. En tercer y último lugar, la iglesia única no enseña ni sigue doctrinas hechas por hombre alguno. En esta congregación, en la iglesia de Cristo, nosotros hablamos lo que la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, haciendo un completo caso y obediencia a lo que Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí nunca le vamos a predicar a usted algo que a mí se me ocurrió. Nunca le voy a predicar algo que yo pienso. Aunque muchos quieran llamarnos arrogantes por lo que predicamos y nos han dicho en la cara, literalmente, ustedes son unos arrogantes. Ustedes creen que solo ustedes tienen la salvación. Pues aunque suene arrogante, y aunque nos digan de esta forma, tenemos que decirlo, porque es lo que la palabra de Dios dice. Si estas personas nos llaman a nosotros arrogantes, le están llamando arrogante a Jesús, porque Jesús dijo, solo hay dos caminos. Hermanos que hoy me escuchan, por favor no se duerman. Hermanos que hoy me escuchan, usted y yo estamos en alguno de estos dos caminos, ¿lo saben ustedes? Las personas que hoy me escuchan por las redes sociales, estamos en este momento caminando en uno de esos dos caminos. O estamos en el camino ancho o estamos en el camino angosto. Jesús dijo, solo hay dos caminos. Hay uno que lleva a perdición, ese es ancho, fácil,
y muchos van por ahí. Hay otro que es angosto, difícil, son pocos los que logran entrar. ¿Por qué son pocos los que logran pasar por este camino? Porque para poder estar en este camino, usted necesita aceptar todo lo que yo le estoy hablando en esta mañana. Solo un Dios, solo un libro, solo una religión, solamente una iglesia. ¿Por qué se vuelve angosto esto? Por ejemplo, en Éfeso estaba el templo de Diana. La predicación de Pablo no era popular en Efesios 4:4. Un cuerpo, o sea, una iglesia. No, un Dios. No. Aquí tenemos a Diana, ella es nuestra diosa. Se volvió angosto para ellos. En los Corintios, ahí estaba el templo a la diosa Afrodita. Un cuerpo, un señor, una iglesia. No. Aquí tenemos a Afrodita. La predicación de Pablo no era popular como no lo es tampoco hoy en día. Un Dios, no. Una iglesia, no. Tienen que haber muchas iglesias porque hay gente diferente. La gente debe ir a la iglesia que se sienta mejor. A la iglesia donde se sientan mejor. Fíjese usted qué línea de entendimiento. Deben haber muchas iglesias porque como hay mucho tipo de personas, las personas deben ir a la iglesia donde se sientan mejor. Entonces este camino se vuelve angosto para muchos. Para ir finalizando, hermanos, siguiente punto, este camino se vuelve angosto para muchos porque hay solo un plan de salvación. So I've been sharing with you the reasons. We find in the Bible why this way is so narrow for so many people. Why? Well, because you need to understand and you need to accept that there is only one God, there is only one book, there is only one religion, there is only one church, and now there is only one plan of salvation. You follow me? La Biblia, hermanos, nos enseña que la salvación, o en otras palabras, la vida eterna está en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes creen, hermanos, que para llegar al cielo existan otras puertas? ¿O que podamos entrar al cielo por una ventana? ¿Quién es la puerta? En Hechos capítulo 4, versículo 12. Vea lo que Pedro dice. Hechos capítulo 4, versículo 12. In Acts 4, verse 12, Peter talking said, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué difícil es para muchos entender esto. Si yo quiero llegar a la vida eterna, el único camino es Jesucristo. Pero muchos no aceptan ni creen en Jesucristo. Creen en Buda. Creen en Alá, el Dios Alá, el Dios Buda, el Dios X, el Dios Y. No aceptan a Jesucristo. ¿Saben que esto aplica también para los judíos? No creyeron en Jesús. De hecho, lo mataron. So in order to go and get heaven, you must believe in Jesus Christ, that He's the Son of God. Because He said in John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except by me. Así que uno debe creer, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabe usted cuántas personas en este momento
están en un edificio, porque no quiero llamarlo iglesia, no lo son. ¿Cuántas personas en esta mañana están en un edificio pretendiendo adorar a Dios y viven en adulterio? ¿O están viviendo en fornicación? ¿O salen de estos templos para ir a embriagarse con alcohol? ¿O salen de un templo para ir a entregarse a cualquier otra pasión pecaminosa? Dice Jesús que en el orden de que nosotros queramos ser salvos, necesitamos creer en Él, pero también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y arrepentirse significa cambiar la mente, cambiar el estilo de vida. Nadie, hermanos, podrá llegar al cielo si no se arrepiente de sus pecados. Pero también necesitamos confesar nuestra fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y el versículo 10, dice Pablo a los hermanos de Roma, en Romans 10, verse 9 and 10, talking about the confession of faith. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, necesitamos confesar. Mis amigos, necesitamos confesar con nuestra boca lo que nuestro corazón cree. Pero no solamente eso. Necesitamos ser bautizados para el perdón de los pecados. Y es aquí, hermanos, donde el camino se va volviendo más angosto cada vez, porque Jesús dice que necesitamos ser bautizados. Pero como las religiones, las denominaciones de hoy quieren hacer ese camino más ancho para que muchos puedan pasar por él, no. Lo que dijo Jesús es muy angosto. Y muchos no lo van a querer cumplir, muchos no quieren creer en el bautismo. Ampliemos el camino. No es necesario el bautismo. Reciba al Señor en su corazón. O solo tenga fe. Y contradicen lo que el Señor nos dejó en su palabra. Muchos no creen en el bautismo hoy, cuando Jesús fue claro en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Romanos 6:23 vimos que para estar o para recibir la vida eterna necesitamos estar en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos en Cristo? ¿Sabe usted que solamente hay 2 textos en la Biblia que nos enseñan cómo podemos estar en Cristo? Ese es Romanos capítulo 6, versículo 3. So, let's keep this in mind. In order to go to heaven, I need to be in Christ. But how? How is this thing possible? So there is 2 passages that show us how you and I could be in Christ. The first one is Romans 6 and verse 3. ¿O no sabéis, verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿cómo estamos o entramos en Cristo? En el momento del bautismo. La fe no me mete en Cristo. La fe no me introduce en Cristo. La fe solamente es la llave que abre la puerta para que yo pueda tener la posibilidad de estar en Cristo, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Second passage, Gálatas 3:27, Galatians 3:27. Este es uno de mis favoritos, mis textos favoritos en el Nuevo Testamento. Verso 26, let's read verse 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A la gente le encanta leer ese versículo. Y ahí se queda, Gálatas 3:26. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Wow, ahí nos quedamos. Pero siga leyendo el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Mis hermanos, el bautismo es lo que nos pone en Cristo, no la fe. No la fe solamente. La fe por sí sola nos salva. Luego de eso, ¿qué nos espera? Después del bautismo somos salvos, somos registrados en el cielo, solamente nos espera vivir fielmente para Dios, hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él vuelva a la eternidad. Finally, solamente hay un estilo de vida. There is only one God, there is only one book, there is only one religion, there is only one church, there is only one plan of salvation, and there is only one lifestyle. ¿Cuál es ese estilo de vida, hermano? Después de que nos hemos bautizado, ¿será que ya somos salvos y somos salvos para siempre? No importa lo que hagamos después del bautismo, vamos a ser salvos por toda la eternidad porque la sangre de Cristo Jesús nos sigue cubriendo. No. Uno y otro pasaje en el Nuevo Testamento nos enseñan que después del bautismo nosotros debemos navegar por ese camino angosto. ¿Qué significa navegar por ese camino angosto? Significa que debemos permanecer fieles al Señor. Significa que debemos en esta vida caminar con Jesús. Significa que un cristiano debe conformarse a la imagen de Jesús, como dice Romanos 12, transformando nuestra mente, nuestro corazón, dando frutos de arrepentimiento, cambiando nuestro estilo de vida. Un cristiano siempre debe abundar en buenas obras. Y ese es mi sermón en esta mañana, hermanos. ¿Está usted caminando por el camino angosto que lleva a la vida eterna? Si usted todavía no sabe la respuesta, si usted se está preguntando, ¿estoy yo caminando por este camino angosto o estoy caminando por el ancho? Pregúntese, ¿cree usted que solamente hay un Dios? ¿Cree usted solamente en la Biblia como la única palabra inspirada? ¿Cree usted que solamente existe una religión, la religión de la Biblia, el cristianismo? ¿Cree usted en la única iglesia que Jesús compró con su sangre? ¿Está usted en esa iglesia? ¿Cree usted en el único plan de salvación que Dios nos ha dejado, los pasos que ya le hablé? Y si ya hemos obedecido esos pasos, le pregunto en esta mañana, usted va a ir al cielo, no porque se haya bautizado y llegó hasta ahí. Para ir al cielo tenemos que caminar en santidad y fidelidad hasta el día que muramos. ¿Está usted en ese camino? Si no es así, rogamos a Dios que usted lo pueda hacer. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.